tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Verónica Medina y soy conductora y soy también periodista. Y pues estaré con ustedes aquí en Atmósferas Magazine todos los jueves y viernes a las 6 de la tarde. Los jueves estaré haciendo reflexiones sobre ciencia y los viernes sobre humanidades. Y bueno, en ciencia quiero hacer obviamente primero la explicación de por qué una y otra. La ciencia me ha interesado toda la vida, fue tal vez mi primera pasión. De adolescente quería ser astrofísica, no lo fui, obviamente, pero mis reflexiones no son ni las del especialista, no soy ni físico-matemática, que era una opción también, o astrofísica, no soy especialista en ciencia. Soy simplemente lectora de ciencia, me apasiona, me gusta, pero sobre todo me motiva reflexiones. Y esas reflexiones son las que quiero compartir básicamente con ustedes y desde luego invitarlos a que también lean ciencia a partir de lo que tal vez aquí podamos platicar. Y bueno, por supuesto invitarles a que nos sigan aquí en Atmósferas Magazine, pero que también vea otros espacios de Atmósferas Magazine. Es una opción, son no una, sino muchas opciones dentro de esta revista. Así es que bueno, si usted así lo decide, aquí estaremos compartiendo jueves y viernes 6 de la tarde con Verónica Medina. Y bueno, empiezo con la sección que va a dar inicio en el día de hoy. Bueno, antes que otra cosa suceda, quiero agradecer y mostrarles a ustedes mi obsequio de bienvenida, que lo voy a mostrar mañana y lo voy a mostrar, lo estaré mostrando permanentemente porque en él estaré tomando café, que es una de mis pasiones, el café. Bueno, aquí usted como puede ver, espero que lo pueda ver, si no se lo digo yo, aquí dice Atmósferas Magazine, luego viene mi nombre, Verónica Medina, y por acá dice ciencia y dice también humanidades. Y de este lado, que usted no lo va a poder apreciar, pero por eso se lo digo yo, aquí viene un fragmento, son 3 líneas del inicio de mi canción favorita, que es Hey Jude. Me gusta esa canción por la letra y por el origen que tiene, cuál fue lo que motivó, en lo que se inspiró, por qué surge esta canción que escribió Paul McCartney. Así que bueno, gracias, este fue mi regalo de bienvenida y se los comparto. Bueno, aquí como se dice en algunos espacios, ya se habrá usted dado cuenta que de pronto aparece por ahí un mensaje que dice las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras, se sugiere discreción, ¿no? Y se le pide discreción al ya sea televidente, en este caso en internet, para que usted decida si quiere o no continuar con esas imágenes, ¿no? Bueno, pues aquí no va usted a ver otra imagen perturbadora, si es que le perturba la mía, no vamos a cambiar de imagen, pero sí quiero hacer una advertencia. Las ideas que voy a exponerle y que son sobre ciencia pueden resultar perturbadoras para muchas personas que las desconocen o para otras que las conocen pero que a lo mejor no han querido aceptarlas del todo. Así es que pueden ser perturbadoras. Usted decide si quiere o no quedarse con esto en mente y sacar sus propias conclusiones o si decide que nada lo perturbe. Bueno, primero le voy a decir cuál fue esta primera perturbación que tuve yo. En realidad la tuve pues joven, no adolescente, pero joven. Tal vez la primera vez que yo estuve en la televisión. No estuve ni como conductora ni como periodista. Antes de que me dedicara yo a todo esto, en el trabajo que tenía tuve que estar en televisión. Fue en Canal 11, me hicieron una entrevista por el tipo de trabajo que yo tenía. Hasta ahí la referencia. Luego mi primer trabajo fue en la radio. Y cuando yo de pronto me doy cuenta de que todo lo que yo decía, hacía, la imagen, iba a estar viajando esa señal, tanto sea visual o no, sea de radio o sea de televisión, iba a estar viajando por el cosmos
desde el momento en que esa señal salía de la Tierra, iba a viajar a la velocidad de la luz a lo largo del cosmos en una dirección en la que se hubiera lanzado esa señal por siempre, y que no había nada que hacer. No había manera de arrepentirse y decir, no, lo mando a la papeleta, o sea, o a la basura, lo elimino. No había nada. Lo que decía iba a quedar ahí para siempre. O sea, y no solo aquí, en la Tierra, y para otras personas más, ni en ese momento, sino para no la eternidad, un poco para el infinito, podría pensar, porque la eternidad realmente abarca el pasado y el presente, el futuro, abarca la totalidad del tiempo. Así que no para la eternidad, pero sí hacia el frente, que es hacia donde señala la flecha del tiempo. Bueno, eso realmente me resultaba muy perturbador, pero tuve que aceptar, pues que así era, que era una cuestión contra la que yo no podía hacer nada. Bueno, ¿por qué lo menciono todo esto? Porque de esa perturbación, pues la ciencia, muchos años después, en las lecturas, me doy cuenta de que esta era una profecía, para decirlo de alguna manera, que la ciencia iba a confirmar de muchas maneras y que iba no solo a confirmar, sino a superar. ¿Y a qué me refiero? Usted habrá escuchado hablar probablemente de los universos múltiples o de los multiuniversos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que la ciencia, la astronomía en particular, ha desarrollado teorías muy bien basadas y documentadas que indican o que señalan con absoluta precisión hacia el origen del universo al que pertenecemos. El famoso Big Bang, que usted seguramente lo ha escuchado más de una ocasión, pero resulta que hay un investigador, astrónomo, si mal no recuerdo, espero no equivocarme con el nombre, soy fatal para los nombres y para las fechas, es Alan Tuth, creo que es Tuth. Bueno, no me haga caso porque voy a fallar. Finalmente es un astrónomo muy reconocido precisamente por este descubrimiento. Él hizo la mejor teoría, la mejor diseñada, la que funcionaba mejor, la que tenía más posibilidades de ser correcta. Y él dice que en ese Big Bang lo que realmente ocurrió fue una explosión que se podía comparar, o que se formó una burbuja, y esto ocurrió en billones de billones de billones de veces la menor que un segundo. O sea, fue algo, obviamente no tenemos manera de entender esas cantidades, ni en tiempos, ni cuando hablamos de millones de años luz, no lo podemos concebir porque no estamos nosotros dentro de esos rangos, no podemos entenderlo. Así es que bueno, creo que son 30 ceros, o sea, punto 30 ceros 1, esa fracción de segundo surgió en este momento de singularidad, en este Big Bang, en el gran momento en que surge el universo, una burbuja. Pero resulta que al mismo tiempo que surge esta burbuja, surgen otras burbujas, lo cual significa que surgen varios universos. Pero además, estos universos se multiplican, no han parado de surgir. No ocurrió una única ocasión. De hecho, nosotros no sabemos si somos una burbuja de otra burbuja y de cuántas burbujas anteriores. Esto significa que hay multiuniversos. De hecho, hay por ahí un video en donde lo que ponen como ejemplo
para que usted comprenda de alguna manera qué sucede, porque en estos multiuniversos están sucediendo las mismas cosas y usted está en cada uno, probablemente esté en cada uno, pero que está en alguno, está. Es probable que haya algún universo en donde usted no existe, pero también es probable que haya alguno en donde usted apenas va a nacer o en el que ya murió. Puede haber un universo en el que usted está viviendo aquí, en este universo que conocemos, el conocido, pero está simultáneamente viviendo en otros 2, 3, 100, 200, 500 o 1.000.000, no sabemos cuántas. Y además en cada uno de ellos pueden estar ocurriendo cosas completamente distintas, lo cual significa que mientras que en este universo usted puede estar haciendo lo que hace y yo lo que yo hago en este momento, pero en otros universos es probable que usted sea o yo sea, no sé, a lo mejor monja, para lo cual no tengo ninguna vocación, pero puede haber un universo en donde sí, ¿no? En donde sí. Y puede haber un universo en donde usted, no sé, donde Luis es un asesino serial. Y otra en donde ese mismo Luis que conocemos nosotros es papa. Puede ser una en donde tenga muchos hijos y esté casada, pero puede ser otra en donde sea una solterona. O como digo, en algunos puede haber ya nacido y en otros puede apenas estar por nacer. En otros puede estar muriendo o acabar de morir. Y en otros universos puede no estar. Yo sé que esto, por eso dije, y que conste que hice la advertencia, las ideas que íbamos aquí a compartir podían resultar perturbadoras. De hecho, tengo amigas y amigos a quienes cuando les hablo de este tema, por días enteros me siguen hablando sobre el asunto porque se quedan pensando en esas posibilidades. De hecho, incluso se quedan a veces algunos de ellos muy inquietos y perturbados, pero otros se quedan un poco más tranquilos pensando, bueno, aquí tal vez no soy lo que quisiera ser, pero a lo mejor hay otro universo en donde sí soy eso que siempre quise ser. A lo mejor siempre quiso ser médico, pero no lo logró, y en otro universo lo es. Claro, es absolutamente seguro, y le voy a decir por qué. Y aquí viene otra de las partes que tal vez no acompaña siempre esta información de los multiuniversos. Generalmente se habla de los multiuniversos. Lo que no se explica, lo que no se le dice a todo el mundo en la misma, unido a esa información, ¿por qué? ¿Por qué es que usted puede estar en tantos lugares simultáneamente? O en el pasado y en el futuro. Porque usted no sabe si usted es la original, quién sabe. A lo mejor la original está por allá situada millones de años luz, fue el primero o la primera, y usted no es más que justamente una de estas réplicas. Aunque todos, debo admitir y debo reflexionar que en realidad todos somos originales, ¿no? Esto es como el arte del grabado. En el grabado no hay un original. De hecho, se les considera como originales múltiples. ¿Por qué? Pues porque el original realmente es una placa, que puede haber sido una placa en metálico o puede ser una placa en madera, pero es una placa y obviamente esa placa no es el original. De hecho, no hay ningún original. En cuanto se entinta y se saca la primera impresión, pues es la primera impresión, pero es la primera de muchas otras. Y se habrá usted fijado incluso que cuando usted compra o está en alguna exposición y usted ve grabados, verá que tienen abajo un numerito que dice, por ejemplo, 25 de 100, lo cual significa que se hicieron 100 impresiones de este original y todos son originales. Usted tiene el número 25, pero todos son originales múltiples, así se les considera. Bueno, me atrevo a decir que nosotros, usted y yo, todos somos originales múltiples, ¿no? Así quedamos en paz. Ahora, voy al punto. ¿Por qué?
es que ocurre esto. Parece tan simple y sin embargo es tan complicado el asunto. En la física cuántica, que es un terreno absolutamente comprobado de que funciona, porque nunca, de hecho ni siquiera se ha visto nunca un átomo, mucho menos las partículas subatómicas. Se tiene, sí, idea, y se puede decir casi con precisión, cuál es la distancia, por ejemplo, cuál es la proporción entre uno y otro en el núcleo, cuánto ocupa de espacio. En general se dice que el átomo está prácticamente vacío por la distancia que hay entre las partículas que lo conforman, pero en realidad nunca se ha visto uno. Se puede deducir qué partículas están ahí presentes, de hecho se puede deducir la presencia del átomo a partir de otros experimentos, pero el átomo como tal, y mucho menos, insisto, las partículas, nunca se han visto. Se hacen muchos experimentos en donde queda totalmente comprobado que las partículas están ahí, y queda comprobado también su comportamiento, y matemáticamente cuando se aplica todo funciona perfecto. Y de hecho la tecnología y la ciencia de la que vivimos actualmente y que nos es tan familiar, pues es gracias justamente a el conocimiento absolutamente exacto que tenemos, que tienen los especialistas de la física cuántica. Bueno, ¿y qué nos dice la física cuántica? Pues la física cuántica nos dice que solamente hay un número limitado. Usted seguramente lo aprendió en la escuela, en la secundaria, cuando nos daban las clases de química. Usted recordará cómo se mezclan, se enlazan, se combina un elemento con otro. Bueno, en la materia ocurre igual. Obviamente, para que usted y yo estemos aquí, es porque ha habido una cantidad enorme de enlaces, de combinaciones que han dado como origen tanto la vida como el planeta mismo y el universo que conocemos. Pero es solo un número limitado de estas combinaciones, no hay más. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted imprime en unas playeras, por ejemplo, vamos a poner 100 logos en cada playera distintos. O sea, cada una de esas 100 playeras tiene un logotipo diferente. Y de pronto le traen a usted 500 personas. Usted hizo 100 playeras. Y le dice a la persona que se las encargó: quiero que por favor le pongas playeras a los 500, solo que no quiero que se repitan los logos, quiero que sea un logo distinto, o sea, 500 logos. ¿Pero cuántos tiene usted? Solo 100. Entonces tendrá que decirle a esa persona: perdón, pero después de 100 voy a tener que empezar a repetirlos. Y ni modo, ¿no? Tendré que repetir los logos porque yo solo tengo 100 logos y no puedo hacer más. Son los únicos que tengo disponibles. Por lo tanto, tendrás que admitir que voy a tener que repetir a los otros 400, pues van a repetirse los logos. Bueno, eso es lo que pasa con la materia. En la física cuántica solo hay un número limitado de combinaciones posibles. Por lo tanto, si estos multiuniversos son además infinitos porque se siguen y se siguen reproduciendo, es decir, siguen surgiendo más de estas, le decía yo, de estas burbujas, ¿no? Y es más, pues probable que haya hasta una burbuja dentro de otra burbuja, pero el asunto es que continuamente se están creando estos universos, continuamente. De hecho, no existe forma de medir el universo, porque además tenemos que agregar aquí que, como usted sabe, la velocidad de la luz es una constante del universo. Por lo tanto, cuando vemos una estrella, por ejemplo, no importa qué tan lejana esté, si la podemos ver, es que su luz nos ha llegado. Probablemente incluso ya murió. Es una estrella que es probable que ya no esté, que ya no exista realmente. En la realidad es probable que
esa estrella haya muerto hace millones de años, pero como está a millones de años luz, apenas estamos recibiendo su luz, lo cual significa que no sabemos qué hay más allá, donde todavía la luz no nos llega. No sabemos cuántos millones y millones y millones y millones de estrellas o de objetos están en ese horizonte al que no tenemos acceso porque aún no ha llegado la luz hasta nosotros. Por lo tanto, no sabemos si esto es infinito. No sabemos ni siquiera cuál es realmente la dimensión o el tamaño del propio universo al que pertenecemos. No lo sabemos. Entonces, sí, como lo dicen estas teorías, el universo es infinito. Por lo tanto, en cada una de estas burbujas, forzosamente tendrán que repetirse usted, yo, la Tierra, o la Luna, o el Sol, o lo que esté pasando aquí. Se tendrá que repetir porque no hay manera, no hay de dónde sacar más. Sí, me estoy tratando de ser clara. No hay otra forma. Se tiene que repetir forzosamente. Eso significa y nos da la certeza de que en algún universo, no en uno, porque insisto, si hay millones y millones y millones de universos, no va a estar usted presente en uno. Estará presente en cientos, miles, millones. Estamos hablando de cantidades que nos son absolutamente ajenas y a las que no tenemos acceso, insisto, porque nuestra medida es totalmente distinta. Estamos en una condición que nos impide entender, podemos hablar de millones, cientos de miles de millones de años luz, pero la verdad es que hay un punto en donde todo eso ya no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues a esto, y mi reflexión va en el siguiente sentido, que es la que quiero compartir con ustedes. En cada uno de estos universos, es algo que obviamente la ciencia no se plantea, pero nosotros sí podemos plantearnos esta pregunta. Y yo soy atea, ¿eh? Lo admito y lo advierto, pero en cada uno de estos universos viene incluido un Dios. También hay múltiples dioses. En cada universo tuvo su propio creador, un Dios creador que se repite. En algunos se va a repetir uno, si en otros se va a repetir otro. ¿Y qué fue primero? Es el universo, es esta burbuja la que al explotar incluye a un Dios en cada una de estas burbujas, o es un Dios el que provoca en quienes creen en Dios. Si es un Dios quien provoca que surja una nueva burbuja. Pero en cualquier caso, una de dos. Aquí ya costaría mucho trabajo pensar en un único Dios que siga y siga y siga y siga creando de manera indefinida hasta el infinito burbujas y burbujas y burbujas. Piensen en esto. Pero además tengo otra reflexión que quiero compartir con ustedes, no me quiero quedar con ella. Cuando uno escucha a los científicos, dicen, y yo los reverencio porque para mí la ciencia es algo, como digo, que me fascina desde que era una niña. Dicen, si el universo es infinito, pero no tienen la certeza, es una suposición que tiene muchas bases bastante sólidas y que apuntan en ese sentido, a que es infinito. Y que obviamente va creando al mismo tiempo el espacio y el tiempo, ¿no? En otro momento hablaremos de esa reflexión, que creo que es importantísima, es reflexionar por qué el espacio y el tiempo están absolutamente unidos y no existe prácticamente uno sin el otro. Bueno,
cuando yo los escucho, me viene a la mente algo que no puedo evitar. Usted recordará aquel 3.1416 que estudió en la secundaria, el famoso pi. Bien, a esto se le llama en matemáticas una bestia matemática. Recordará por qué. Porque los decimales se continúan al infinito. Aquí sí se habla de infinito. Siempre habrá un decimal más, siempre. De hecho, hay hasta concursos actuales, en otro momento le doy si gusta las cifras, de cuántos, sobre todo ahora con las computadoras, han llegado no sé cuántos, creo que ya billones de decimales agregados al 3.14 y nos vamos por ahí. Bueno, pero sabemos todos, y eso sí, no requerimos de gran ciencia excepto sentido común, que y solo basta con aritmética, ni siquiera con las matemáticas, no requerimos más que aritmética simple. Si yo tengo un objeto y agrego otro, o un número, puedo agregar uno más, siempre podré agregar uno más, siempre, al infinito. Los números no tienen un límite, siempre podremos agregar uno más, no importa qué cifra tenga usted en mente, puede ser billones, trillones, cuatrillones, quintillones, lo que usted guste, siempre habrá un número que se pueda agregar y podremos crecer esta secuencia. Bien, mi reflexión es la siguiente. Si los números son infinitos, es porque están en un universo infinito. Si no, ¿no le parecería una contradicción que los números fueran infinitos, pero los objetos no? ¿O las cosas no? Se los dejo como una reflexión para que lo piense. Esta es una reflexión de lectora de ciencia. Ningún científico me avala con esta reflexión, pero desde mi punto de vista y mi sentido común, si existe los números y los números son infinitos, no podrían estar dentro de un universo finito, según creo. Eso para mí sería una prueba de que el universo es infinito, porque los números no son materiales, los números son una abstracción. Los números no es como lo que hablábamos hace un momento, no son materia que podemos tocar, sentir. Ah, pero aparte le voy a cerrar con otra, No crea usted, le dije que le iba a perturbar y cumplo lo que prometo. Cierro con la siguiente teoría que también está así, absolutamente propuesta por los científicos, y es la de que usted, yo y el universo que nos rodea, al que pertenecemos, más los multiuniversos, probablemente seamos simplemente un holograma. Con esto continuamos en una próxima, y esto tiene que ver con los agujeros negros, el hecho de la posibilidad de ser hologramas. Me despido de su holograma, me despido de su... Bueno, no sé cuál de ustedes sea, yo soy un original múltiple, así que me despido de ustedes y de los originales múltiples que el día de hoy nos acompañaron. Recuerde seguirnos aquí en Atmósferas Magazine. Aquí conmigo por lo menos estará a las 6 de la tarde, jueves y viernes. Hasta mañana.